Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en formato podcast y lo hacemos para ofreceros el encuentro entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. En una charla moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, Rubiales e Imbroda presentarán durante el encuentro informativo la final de la Copa del Rey de Fútbol que disputan al día siguiente el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cartuja. Buenas tardes, muchas gracias. Ya llevamos una serie de ciclos ya en el que es un diálogo en vez de una comparecencia o una intervención y preguntas. Con motivo de la final de la Copa del Rey, la segunda final de la Copa del Rey se juega en Sevilla en tan breve tiempo, ¿no? Algo atípico de por sí, ¿no? De que tengamos dos finales casi consecutivas. Me gustaría primero que el consejero nos expusiera o nos contase o nos informara de esos acuerdos, de todo esto que tiene con la Federación, todo lo que está haciendo que Sevilla o Andalucía sea el centro de la Federación o de casi toda la actividad de la Federación, ¿no? Tenemos un convenio firmado, unos 24 partidos en los próximos años. La selección española vuelve a Andalucía, especialmente a Sevilla, donde ya en su día, en los 80, fue casi la sede oficial de la selección española. ¿Qué nos puede contar alrededor de ese acercamiento, hermanamiento que ha habido con la Federación, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Muy bien. Bueno, aprovechando que Cervantes estuvo jugado aquí, ¿sabes? Y espero que no nos juzguen a nosotros, Luis. Pero en cualquier caso, agradecer su presencia a todos los que estáis aquí. Quiero saludar a todos, especialmente al presidente de la Federación Andaluza, parlamentarios, presidente del Sevilla, viceconsejero, nuestro secretario general de Deporte, nuestra directora general, nuestras delegadas, en fin, a tantas y tantas personalidades que nos acompañan hoy. Y yo solamente quisiera, en esta primera parte que nos invitas a manifestarnos, es mi agradecimiento. Son las primeras palabras de agradecimiento a don Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, básicamente por creer en nuestro proyecto. No es fácil siendo presidente de la Federación Española, que está sometido a tantas presiones de todas las comunidades autónomas, haya creído en el proyecto de Andalucía. No es fácil. Entonces, vayan mis primeras palabras, Luis, para agradecerte públicamente. Lo he hecho en el foro que he podido, pero aprovecho este foro magnífico que don Antonio nos brinda en la Fundación Cajasol para expresar nuestro agradecimiento desde Andalucía a vuestra sensibilidad y a vuestra creencia en nuestro proyecto. Un proyecto que ha hecho posible, fíjense, en menos de 2 años, una alianza entre la Real Federación Española, Baloncesto y Junta de Andalucía, que ha dado como resultado 24 partidos de la selección española para los próximos 4 años, entre ellos sub-21, selección femenina, selección masculina, que ha dado como resultado ya 2 partidos que se han disputado, el España-Alemania masculino y el España-Chequia femenino, que ha dado como resultado la Supercopa de España, que la hemos llevado y extendido a toda Andalucía, Supercopa femenina en Almería, 2 semifinales en Córdoba y en Málaga, la final en Sevilla. En definitiva, quiero recordar así por encima unos 35 partidos que en menos de 2 años hemos podido gestar desde esta alianza. Y por eso es mi agradecimiento, porque no es fácil. No es fácil lógicamente el haber seducido, el haber convencido con el trabajo, al que yo quiero hoy también públicamente destacar a mi secretario general de Deporte, José María Raval, y a su equipo, y a nuestro equipo, que aquí está también nuestra directora general María de Nova, por ese trabajo ahí permanente, como bien sabes, Luis,
que ha sido clave a la hora de podernos traer esta alianza junto con vosotros, ¿no? Y todo esto además recuperando un estadio de la Cartuja que, como todos ustedes saben, vivía de espaldas a la ciudad de Sevilla y de los andaluces. Que todos veíamos cuando pasábamos con el coche por la ronda, lo veíamos como un estadio majestuoso, pero cerrado y abandonado. Un estadio que había costado a todos los andaluces, Luis, una verdadera fortuna, pero una verdadera fortuna. Y que cuando llegamos al gobierno hace 2 años y poco, nosotros nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer para recuperar este estadio 5 estrellas y ponerlo a disposición de los ciudadanos y ponerlo a disposición de la sociedad en general? Y cómo no, y aquí está el presidente del Sevilla, también a los clubes representativos de la ciudad, Real Club Betis y Sevilla. Las puertas están abiertas para lo que puedan necesitar. Pero nosotros, lógicamente, decidimos tomar este camino. Tengo que decir también que, acompañado en el Consejo de Administración por el resto de administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Estado, Ayuntamiento de Santi Ponce, en definitiva, creo que en este corto espacio de tiempo se ha conseguido algo que puede sonar raro en estos tiempos, pero que ha sido una realidad. Y además, y finalizo con esto, y además hecho en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, porque hay mucha gente que pueda decir, ¿para qué esta alianza cuando la gente no puede entrar a los estadios y no puede presenciar los partidos de fútbol en directo? Precisamente por eso, cuando el aforo se vaya recuperando, yo les quiero decir que Andalucía ya estará posicionada, ya estará preparada, no solamente para ahora, como lo estamos demostrando, sino para que cuando los aforos vayan llegando, estaremos posicionados, no para que ya presencialmente la gente pueda acudir, sino porque desde el Estadio de la Cartuja y el resto de Andalucía hemos abierto una ventana al mundo en estos tiempos de pandemia para que cuando se desarrolle un evento como el que vamos a disfrutar mañana, sea visto en más de 180 países. En definitiva, mi agradecimiento, querido Luis, mi agradecimiento por vuestra apuesta por Andalucía, y yo solamente, y me callo ya, porque si no voy a seguir, ya sé que Cervantes diga algo por ahí. Presidente, señor Rubiales, el agradecimiento lo ha tenido permanentemente por parte de la Junta de Andalucía, pero ¿qué es lo que se ha encontrado después de firmar ese convenio? ¿Qué es lo que ha vivido hasta ahora? ¿Entiende que las expectativas se han ido cubriendo? ¿Considera que sí que se está cumpliendo con lo pactado y pese a los momentos de dificultad y que no se esté aprovechando al máximo ese convenio? Entiendo que está valorando esa actitud por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues, Paco, hagamos de este coloquio uso de la palabra y tuteémonos. Sí, yo me siento más cómodo. Quiero, antes de contestar, por supuesto, darle las gracias a Antonio, porque no se me ocurre un lugar mejor, es fantástico, maravilloso siempre que vengo. Además, nos tratas con un cariño tremendo y es maravilloso poder estar en un lugar tan lleno de historia, tan importante para Sevilla, para Andalucía y para España. Quiero dar las gracias también a CEPSA, que hace posible con su patrocinio pues que estemos en un diálogo entre deportistas y pues tratando de contestar a las diversas cuestiones que para Sevilla, para Andalucía, son importantes en cuanto al mundo del deporte y en los que participa la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol. Quiero saludaros a todos, gente del fútbol, gente de la Junta Directiva. Tenemos al vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente de la Andaluza, a Pepe Castro. Está también por ahí María Martos, miembro de la Junta Directiva. Está también Marisa, miembro de la Junta Directiva. Y, por supuesto, pues toda la gente del fútbol andaluz, grandes amigos que nos acompañan. Y el resto de invitados, pues vamos a tratar de explicar cómo empezó esto. Y por eso no he saludado a la gente que está aquí en esta zona, porque voy a hablar ahora de ellos, ¿no? Que es el equipo de Javier.
Hace ya pues prácticamente casi 3 años recibí una llamada de José María. Oye, tenemos que vernos con Javier, tal. Y empezamos a hablar de cosas. Ellos veían siempre con un trasfondo del mapa de Andalucía en su mente, cómo llevar las diferentes disciplinas que engloba el fútbol a toda Andalucía. Porque tenemos fútbol playa, que hemos desarrollado muchos eventos. Tenemos fútbol sala, que hemos desarrollado muchos eventos. Y tenemos también el fútbol. Nos sentamos, empezamos a hablar, pues, con mucho mimo, con mucha paciencia, porque las cosas tardan en cristalizar. Y entonces, pues, nos cogió por medio de la pandemia. Es la verdad. Yo le he escuchado a Javier, al que siempre he admirado como deportista, cuando yo era un niño y ya él pues era una persona tan importante dentro del deporte de nuestro país. Lo he admirado, su talante, su competitividad. Y luego he tenido la posibilidad de pasar pues tantos ratos juntos de trabajo y lo conoces y ves sus valores y ves que esa frase que decimos los deportistas, que los valores del deporte es lo mejor que tiene el deporte. Es una escuela para niños, es una escuela para adultos. Y hemos tratado siempre de ir de la mano y conseguir que todos esos eventos, que yo ya no los puedo repetir porque es que me ha dejado ya sin poder decir ni uno prácticamente, ¿no? Todos esos eventos se hagan con el fin de llegar a la sociedad. En un momento en el que no pueden ir a los estadios, pero que llegue a la sociedad con un fin pues constructivo, de miramiento de futuro, de imagen, de región, de comunidad autónoma y sobre todo también sopesando, pues, porque todos los que estamos aquí y estamos en instituciones tenemos que sopesar el equilibrio económico. Por eso yo directamente, si me lo permites, Paco, quiero dar algunos datos que creo que son importantes. Es verdad que hemos desarrollado decenas de eventos. En todas las provincias de Andalucía nos falta, tenemos que dar un empujoncito en Huelva, aunque se han desarrollado algún partido de fútbol sala femenino, etcétera, de la selección, y vamos a seguir. Nos falta también dar ese otro empujoncito que ya anunció el consejero en Jaén, con el Olivo Arena. Vamos a tratar de hacer un centro pues, para la selección española que pueda jugar habitualmente. Pero yéndonos a los últimos acontecimientos, vamos a hablar, por ejemplo, de la Supercopa y qué ha supuesto para Andalucía la Supercopa. Aparte de verse en tantos países como se ha visto, y ahí están los datos, a nivel publicitario como marca Andalucía y a nivel informativo, el contexto de valor, el coste que hubiera supuesto eso para la Junta de Andalucía está cerca de los 60 millones de euros. 60 millones de euros. Y por supuesto puedo asegurar que el coste no ha sido ese. Él, obviamente, pues creo que se encuentra satisfecho porque hemos podido conseguir desarrollar un evento de máximo nivel, el torneo corto en la actualidad de mayor nivel del mundo, donde vienen 4 equipos de máximo nivel y en 3 ciudades, en 3 capitales andaluzas, lo cual pues ha extendido un evento que habitualmente se desarrolla en una sola ciudad. Tenemos la Copa del Rey, la última Copa del Rey que se vio en 139 países, la más seguida, la Copa del Rey más seguida en la historia en más países que nunca antes, y esta que viene, que se va a ver en 159 países. Sí, volvemos a batir un récord. Y que si antes hablaba de la Supercopa, dentro de 2 o 3 semanas hablaremos de nuevo con el equipo de Javier, José María Rabal, y trasladaremos los datos. Unos datos que van a superar a los de la Supercopa. Van a superarlos porque una Copa del Rey, pues la magnitud que tiene, lo que genera, con 2 equipos además históricos y tan importantes, pues, oye, creo que van a ser unos datos magníficos. Pero también hemos cumplido en la parte social. Hemos estado con niños, hemos hecho ¿cuántos campeonatos nacionales, fases de ascenso a Segunda B, a Segunda A en Marbella? Sí, hemos tratado de, por todo el territorio andaluz, hacer
eventos, llegar a la sociedad, llegar a los más pequeños. Porque Javier, al que yo le agradezco, no tienes que agradecerme, es al revés. Yo te agradezco, nosotros hemos creído en un proyecto que es verdad, en un proyecto que llega a los niños, que llega a los no tan niños, en un proyecto que consigue que un estadio tan magnífico como la Cartuja recobre pues sus mejores momentos, y va a ir a más, va a ir a más. Y sobre todo haciéndolo pues con convenios que se encuentran en la página de transparencia de la Junta, con concursos ganados legítimamente, con designación de sedes en nuestro comité creado a tal efecto. Por lo tanto, pues habrá otras comunidades autónomas que quieran trabajar, y trabajamos con muchas otras comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que el camino, la pujanza, la apuesta de la consejería que dirige Javier ha sido sobresaliente, y lo único que espero es, con toda la humildad, tratar de estar a la altura de lo que ellos quieren de nosotros. Hemos conocido por encima todos esos acuerdos, todo lo que significa o ha significado en tema de audiencia, lo que puede haber significado en tema de promoción o publicidad de cara a Andalucía, pero ha cogido una pandemia por medio. Hay también unas previsiones de ingresos que no se han podido cumplir. ¿Por qué? Porque el fútbol conlleva un negocio lateral, un negocio alrededor de él, que es importante, ¿no? No sé si desde la Junta de Andalucía tienen cuantificado o han podido estimar qué se ha podido perder o qué se ha podido dejar de ganar, ¿no? Con toda la apuesta que se había realizado por este tipo de convenios, sobre todo por las finales, ¿no? Por los eventos más importantes, ¿no? Antes de hablar de esos datos que todavía se están analizando en muchos casos, pero podemos dar alguna estimación que tenía. Yo estoy disconforme en una cosa que acaba de decir Luis, que ha dicho que él era chiquitillo cuando yo estaba entrenando. O sea que ahí la verdad es que me ha molestado bastante. Dicho eso, las experiencias. Claro, no, que lo he visto ahí, digo, veremos a ver, que estaba con él. Esta me ha llegado. Bueno, dicho, aclarado esto. A ver, es cierto que la pandemia pues está dejando su rastro. Es cierto, esto es así, ¿no? Pero nosotros inicialmente los datos que nos van llegando, que todavía se tienen que profundizar aún más, por cada euro que hemos invertido en este proyecto hay un retorno de 20. Y eso sin contar con el aforo. Es decir, normalmente, y esto Luis lo sabe muchísimo mejor que yo, y mi equipo está trabajando pues con los expertos en estos temas, ¿no? Comentaban que una final de Copa del Rey, por ejemplo, pues suele superar los 40 millones de euros de impacto directo, ¿no? Es decir, en fin, con todo lo que eso representa, de taquillaje, de ambiente, de la vida que genera esto, ¿no? Alrededor de este evento, ¿no? Esta creo que llegaba a los 10 millones, esta que hemos vivido ahora, 10, 12, digo bien, ¿verdad? Con lo cual, o sea, no hay mayor rentabilidad que apostar por estos eventos, siempre, lógicamente, buscando ese equilibrio. Pero no hablo ya solamente de cifras, que evidentemente todo eso llega siempre a una cifra, sino es, digamos, la reputación. La reputación, cómo cuantificamos la reputación, la imagen que genera Andalucía alrededor del mundo por tener esta capacidad de alianza para tantos y tantos eventos de primer nivel a nivel mundial en cualquier mercado. ¿Cómo podemos cuantificar eso? Pues evidentemente estamos en manos de los especialistas, de los expertos en esta materia, para que la marca de Andalucía, Sevilla, para este evento de la final de la Copa del Rey, la Cartuja, pero en general de Andalucía, ¿qué representa para todos nosotros, ¿no? Y les puedo decir que yo creo que no hay mejor inversión que el deporte. No hay mejor inversión, porque miren, el deporte no tiene fronteras. El deporte no tiene ideologías.
El deporte no entiende de cuestiones étnicas, ni mucho menos racistas. No entiende de eso. O sea, el deporte es el acontecimiento más universal en el que todos compartimos los valores que representan esa actividad física y deportiva y cualquier disciplina deportiva. O sea, no hay mejor inversión que el deporte. Y se lo dice, pues, el máximo responsable de la educación, que evidentemente eso es otra cosa básica en nuestra sociedad, ¿no? Pero si te pones a invertir para este tipo de eventos y además que vengan acompañados de muchas otras actividades que no son eventos de primer nivel, sino son muchas otras actividades que van capilarizando a la sociedad, a la gente joven desde la edades más tempranas, no hay mejor inversión. No obstante, sí que es cierto que hay que reconocer que esa vida que usted dice que conlleva las finales, una final de Copa del Rey para la ciudad, esos otros negocios sí lo han perdido. O sea, quizás la pandemia lo que ha hecho que el ciudadano o que el andaluz, en este caso, no haya vivido esas finales de una manera más directa como se puede vivir una final, por ejemplo, el desembarco de los seguidores del Atlético de Bilbao o de la Real Sociedad en la pasada final de la Copa del Rey o la final que tenemos mañana de Barcelona y Bilbao, ¿no? Ese movimiento económico que se genera alrededor. Eso sí me gustaría, Paco, aprovechando eso. Yo quería preguntarle lo voy a poner aquí en un compromiso. Quería preguntarle eso al presidente, que si había... Como sé por dónde va. Que si había posibilidades... Creo que aquí hay una... Ese convenio que está firmado para los próximos 4 años, ha habido una situación excepcional. ¿Hay posibilidad de prorrogar ese convenio de cara a que se pueda recuperar esos 2 años que pueda... Bueno, sí, prolongarse el convenio 1 o 2 años más de cara a eso? 2 años o 1, desde luego, el propio contrato que suscribimos José María y yo, pues contempla resarcimientos en caso de una imposibilidad o que el desarrollo no sea completo como ha sido, ¿no? Entonces, pues efectivamente lo hemos tratado ya y nuestros órganos pues darán cumplimiento, y estoy convencido de que al menos una edición más de la Copa del Rey va a ser posible. O dos. Y bueno, y además dentro del equilibrio de que estamos trabajando en consonancia con la Junta en muchas otras cuestiones, porque efectivamente eventos de primera magnitud se están desarrollando muchos, pero hay muchas más cuestiones que estamos trabajando a nivel formativo, con la base. Es decir, creo que me sumo a las palabras de Javier, y no solo de globalidad del deporte. Creo que la base del deporte está en un vestuario, y en un vestuario tú cuando llegas ves compañeros, no ves razas, no ves religiones, no, esas cuestiones quedan al margen. Tú quieres disfrutar del deporte, que es lo que más amas, y quieres crecer, quieres competir. Son valores también las ganas de superación, la competencia tremenda que hay dentro de un vestuario para obtener un puesto en un 11 en el caso del fútbol. Por lo tanto, esta línea que ha comenzado va a durar mucho tiempo. Hemos puesto una base muy importante. Estoy muy satisfecho de haber podido contribuir a la idea que Javier y todo su equipo tenían de relanzar la Cartuja, de hacer de Andalucía el hogar del fútbol español, y vamos por muy buen camino. O sea que no te preocupes, quédate tranquilo, Javier, que sabes que aquí hay miembros de la Junta Directiva y saben cómo se hacen las cosas en la Federación, que tiene que pasar por diferentes órganos, pero todo se bueno, dará. Podemos titular que al menos un año más tendremos la final de la Copa del Rey en Andalucía. Me gustaría preguntarle acerca de la Supercopa de España. La experiencia, ha dicho anterior, que ha sido buena. Se sacó de España en su momento, también se justificó lógicamente por qué se sacaba y qué repercutía económicamente tanto para el fútbol base como para la Federación Española de Fútbol. No sé si se plantea, no sé si lo tienen firmado honestamente, si se plantea la fórmula repetirla o volver a sacarla de España cuando se pueda, cuando las condiciones se den, o le ha gustado esta fórmula y entiende que se puede desarrollar en España o en otras sedes o en Andalucía, obviamente. Para que se desarrolle en España tiene que haber una apuesta, y aquí sí que es cierto, macroeconómica, ¿no? Estamos hablando de cifras muy, muy importantes, pero también es cierto que la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol hace
8 meses aproximadamente me encomendó el mandato de renovar en Oriente Medio. Tenemos un contrato que cumplir allí y lo que me ha pedido el fútbol español es renovarlo para poder garantizar unas líneas de subvenciones muy importantes que llegan a los más pequeños y a los clubes más modestos de nuestro fútbol y que han sido un pilar básico para que no desaparezca ni un solo club en las categorías fundamentales masculinas y femeninas. Y, fíjate, voy a dar un dato. El fútbol español en categoría de segunda división B y tercera división, que para nosotros son la base o la piedra angular del fútbol, porque es el camino para llegar a la profesionalidad y es donde un jugador se curte, ha sido este año el segundo en toda la historia que un club no ha descendido por impagos. Y eso ha sido, no es casualidad, eso no es casual. Aquí hay dos cuestiones. Una, que los clubes están ciñéndose a ese contenido que hemos tratado de darle al control económico que se les está insistiendo de manera muy firme desde la Federación, pero también a que la Federación ha podido contribuir con decisivas subvenciones para que los futbolistas puedan haber cobrado, los entrenadores puedan haber cobrado, las deudas interclubes estén y, sobre todo, con la agencia tributaria, con la seguridad social, cumplamos cada vez más, que creo que está cambiando y evolucionando el panorama muy, muy favorablemente. Consejero, usted se encontró un estadio que está cambiado de denominación, incluso, ¿no?, para que la gente lo perciba de otra manera. ¿Es un estadio que cumple las condiciones de un estadio 5 estrellas? ¿Cree usted que Andalucía ha recuperado un estadio que de verdad puede ser sede de grandes eventos? Lo está siendo, pero puede seguir siendo un estadio referente en el tema de grandes eventos deportivos. Sin ninguna duda. Evidentemente, como bien dices, nosotros no lo creemos. No lo creemos. Yo creo que hasta ahora pues no se creía. Y era una pena, ¿no?, tener, como he dicho tantas veces, un estadio 5 estrellas, ¿verdad?, pues cerrado. Cerrado para un evento puntual, ya pudiera ser deportivo, que fíjense, en 20 años de vida de esta instalación, solo había habido 10 eventos deportivos de primer nivel. O sea, a 0,5 al año de eventos. Hemos cerrado 35 eventos en menos de 2 años. Entonces, yo creo que te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Y no solamente para albergar estos eventos de primer nivel, de primer nivel mundial, porque el fútbol español lo que proyecta en el mundo es su calidad. Y lo que tantos y tantos, 100 y pico países van a seguir, sino convertir la Cartuja en un epicentro. Me ha gustado mucho la palabra que ha usado Luis, porque nosotros siempre decíamos de crear la casa, que la Cartuja fuera la casa del fútbol de España. Pero me ha gustado mucho que haya dicho el hogar, porque hay diferencia entre lo que es una casa y lo que es... Se está más calentito exactamente en la casa. En un hogar. Es cierto, ¿no? Me ha gustado mucho que haya utilizado el hogar, porque efectivamente hay una mayor calidez en esto. Y quiero contar una anécdota que para los que nos hemos criado en un vestuario, cuando iba a jugar la selección española, España-Alemania, aquí en la Cartuja, y fuimos a visitar el estadio, a ver cómo estaba todo, hicimos un recorrido, y íbamos a ir nos iban a enseñar cómo estaba el vestuario de la selección española, donde se iban a cambiar pues a los 3 días siguientes pues nuestra selección, ¿no? Y entonces el equipo, mandado por José María, llamó a la Federación Española para pedir permiso para poder entrar en el vestuario de la selección. Claro, yo no sé, el que recibió aquella llamada, no sé, del equipo de Luis, diría, bueno, esta gente, digo, pero ¿por qué me pides permiso si el estadio es vuestro? ¿Cómo va a ser eso? Es por el respeto que le tenemos a lo que representa un vestuario, que para los que hemos pasado por ahí tantos y tantos años, sabemos que es una especie de santuario
Entonces, un santuario no se abre así como así. Y pedimos permiso. Entonces, yo creo que la Federación diría, bueno, estos son unos extraterrestres o esta gente rara, ¿no? Pero sí que entendíamos que efectivamente para que la selección española se sienta no como en casa, sino como sienta la Cartuja y Andalucía como su hogar. Entonces, evidentemente, nosotros estaremos siempre ahí a disposición de ellos. Y, presidente, hablando de hogar, mejor hogar para sedes de la Eurocopa no hay, ¿no? Bueno, Yo ahí no quiero decir nada. Bueno, aquí hay que ser... Desde la Junta de Andalucía sé que le han trasladado la garantía del público, de hasta un 20 o un 30% de público garantizado sin problema. Son unas condiciones más livianas que las que Bilbao ha impuesto o ha pedido. Entiendo el lunes se designa esa sede, ¿no? O la posibilidad de que España vuelva a tener otra sede que no sea Bilbao. Yo creo que es importante que España cuente con una sede. Entiendo que Sevilla está situada para ser la sede de la Eurocopa, ¿no? Bueno, lo que está claro es que para nosotros como selección, yo diría que como país, conservar la sede es fundamental. Es cierto que hay una serie de dificultades en Bilbao y bueno, pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir y desde luego pues con toda la cautela y el respeto, pues porque hay gente que ha trabajado muy duro en Bilbao y porque está, pues por ejemplo, el alcalde de Bilbao ha hecho un trabajo magnífico y hay que tener un gran respeto por lo que se ha hecho allí. Es cierto que las dificultades, ya lo ha expresado UEFA, son muchas. Y en caso de que ocurra eso, pues desde luego pues para nosotros sería fatal que esto fuera a otro país. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que en el comité ejecutivo del próximo lunes, pues lo que se decida no perjudica a España y por lo tanto la sede se quede en España. Desde luego, pues la Cartuja es un lugar magnífico. ¿Se puede pedir? No, es que no depende de nosotros tampoco realmente. Bueno, no Eso depende. UEFA. Usted es vicepresidente de la UEFA. O sea, Por eso no depende en cierto modo tiene algo que decir, ¿no? Bueno, yo tengo algo que decir, pero seguramente si hay algo Si que hacemos votar, un pronóstico, podemos decir si que hay el algo que 90%. votar al respecto, yo no voy a votar, porque obviamente es algo que incumbe a mi país y... Pero no entiende creo que la UEFA comprendería que se quedará en España la sede. Yo estoy haciendo lo humanamente posible para que España no pierda un evento tan importante como son los 3 partidos de clasificación que juega además nuestra selección y unos octavos de final. Son eventos que, bueno, ya no hablamos del valor económico, que estamos en decenas de millones de euros, sino lo que supone afectivamente para nuestra selección poder jugar ante nuestro público, ante nuestra afición. Obviamente, pues hay una cara negativa, una parte pues que nos entristece, y es que la situación de la sede en Bilbao es la que es, ya lo ha dicho UEFA, y a partir de ahí, si desde luego UEFA determina que no continúe, nosotros haremos todo lo posible para que siga aquí en España. Y repito, pues desde luego la Cartuja es un lugar magnífico, tiene todo para albergarlo, pero cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos. Ahora mismo estamos en la situación que te he relatado. En el caso de que la UEFA aceptase que España siguiese siendo sede de la Eurocopa, una de las sedes, ¿hay más alternativas o la alternativa que se está contemplando sería Sevilla? No, bueno, es que no es contemplar. Yo sí que es cierto que cuando salen estas cosas a la luz pública, pues recibimos llamadas en la Federación, pero también es cierto que es de bien nacido ser agradecidos y hemos firmado convenios, hemos entablado una relación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación y Deporte, con el propio Estadio de la Cartuja, y obviamente si eso ocurriese sería la primera opción. En ese caso podríamos, consejero, ver el regreso del público a los grandes estadios de fútbol en Andalucía. ¿Cómo? Perdón. Que podríamos ver desde Andalucía la vuelta del público a los grandes estadios, ¿no? ¿Cree que puede ser también una prueba de cara a ir normalizando la situación? Bueno, entre comillas, normalizando. Pero sí la presencia de público en los grandes eventos deportivos de fútbol, precisamente. Bueno, ya sabe usted que toda esta cuestión del aforo es una cuestión
que depende de las autoridades sanitarias. Como todos los eventos ha habido y por haber. Es decir, nosotros lo que tratamos fundamentalmente es de explicarle, igual que nos ha pasado con los colegios. Yo en esta semana he tenido oportunidad de hablar sobre este asunto, ¿no? Y siempre he comentado que podríamos sacar lecturas de cómo han funcionado los colegios en nuestra comunidad. Yo creo que en el resto también, pero en fin, a lo que nos remitimos a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y mire, se ha dado lo siguiente: 7.099 centros educativos, 7.099 en nuestra comunidad, respetando una serie de medidas de seguridad, compartiendo una responsabilidad y con la colaboración de todo el mundo, siempre se ha estado por encima del 90% las aulas libres de COVID en nuestra comunidad. Podemos sacar lecturas de esto. Si hay medidas de seguridad, hay responsabilidad y colaboramos todos, se puede funcionar. Riesgo cero no existe en ningún sitio, como no existe en una familia o en un ambiente de amigos. Esto no existe. Pero saquemos esas lecturas. Las autoridades sanitarias esto lo saben, lógicamente. Por eso nosotros hemos defendido la posibilidad de abrir a los eventos deportivos teniendo en cuenta estos principios. ¿Cuál es el temor de las autoridades sanitarias en esto? El temor de las autoridades sanitarias en esto son las aglomeraciones que pueda haber a la entrada y a la salida. Bien, vamos a tratar de organizarlo. Vamos a tratar de hacer unas llegadas escalonadas, vamos a tratar de hacer una salida escalonada, pero evidentemente tenemos que ir de la mano de las autoridades sanitarias, que son las que tienen que dar su autorización para que esto ocurra. Pero nosotros siempre hemos estado desde el principio por abrir los estadios y por abrir los eventos, siempre, insisto, que se dieran esos principios. Porque en los colegios ha funcionado razonablemente bien. Entonces, bueno, ojalá en estos eventos que nos vienen ahora, creo que es, Luis, no sé si el 4 de junio de España-Portugal, me parece que tenemos aquí una España-Portugal en la Cartuja, pues vayamos abriendo, ¿no?, esta opción. Nosotros hubiéramos abierto en la Copa del Rey también, pero evidentemente, bueno, las aficiones con el perímetro cerrado, pues era muy difícil. Bueno, muy difícil no, sencillamente no podían acudir y por respeto a esas aficiones, pues no hemos abierto ese aforo, ¿no?, esa opción. Pero confío en que próximamente podamos, una vez que se abra ya termine el estado de alarma, el día 9 de mayo, podamos, digamos, albergar cierto aforo. En ese sentido, desde la Federación también se ha sido partícipe o han entendido que se podían hacer las cosas de otra manera de cara a la presencia de público, ¿no? En todo momento habéis visto la posibilidad, incluso con los partidos de la selección, contar con un porcentaje de aforo, ¿no? Hemos sido tremendamente respetuosos con las autoridades sanitarias. Sí, pero bueno. Tanto a nivel autonómico, que tienen las competencias en todo lo que es fútbol de categoría no profesional, como a nivel estatal con respecto al fútbol profesional. Extremadamente prudentes, colaborativos, comunicativos. Y bueno, y lo único que necesitamos es que esa comunicación y esa colaboración, pues ese feedback se produzca entre todas las instituciones. Creo que si estamos trabajando también en Andalucía, en eventos en los que hay público, pues porque muchas de estas competiciones van los padres y las madres y los abuelos de los chicos que juegan y de las chicas que juegan, y porque hay también determinados partidos que se juegan tanto al aire libre como no, con presencia de público. Si lo hemos hecho y estamos en esta línea, también es gracias a una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa Javier, y que además quiero destacar su liderazgo en esto. ¿Cómo se puede trabajar independientemente de quién gobierne un ayuntamiento, quién gobierne una diputación? ¿Cómo se puede trabajar conjuntamente para que salgan las cosas? Eso lo hemos vivido en Jaén, lo hemos vivido en muchos eventos, lo hemos vivido en Málaga continuamente. Creo que ese es el camino. Desde el deporte estamos a disposición de las autoridades en general y en esta pandemia de manera específica sanitarias
y también pues esperemos que ellos cuando tengan que tomar determinadas decisiones nos consulten, porque pues sobre el deporte de las federaciones al final algo sabemos, ¿no? Y humildemente creemos que podemos explicar. Para terminar, lo que comentaba Javier, la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey. Es verdad que teníamos trabajado un dispositivo, pero es verdad también que Andalucía se cerró y también provincialmente se cerró. Oye, pues no hay que insistir. Ese dispositivo creo que hubiera sido fantástico, un protocolo probablemente a seguir por otros eventos. Pero bueno, cuando llegue el momento, pues estudiaremos si hay que hacer algo aquí, si hay que hacerlo en la Cartuja, si hay que hacer algo en Andalucía con la Federación. Creo que ellos trabajan también, me refiero cuando hablo de ellos, señalo un poco a Javier que está en el terreno, a José María, muy a gusto con nosotros, pues porque saben que somos muy obedientes en todas aquellas cuestiones que requieren la máxima prudencia y sobre todo la ejemplaridad en un momento en el que el deporte tiene que ser pues un espejo en el que todos se puedan mirar. Antes de hablar, me gustaría hablar del fútbol femenino y del fútbol sala un segundo. Hemos relanzado, hemos alabado lo que representa el estadio de la Cartuja, lo importante que es. Los clubes de fútbol en estos momentos están pasándolo mal económicamente porque no hay público, porque el tema de la venta de material también ha bajado, lógicamente, los ingresos son mínimos. ¿Cree usted que quizás sea el momento de que los clubes sevillanos, tanto Sevilla como Betis, se planteen la posibilidad de estudiar, en cierto modo, la realidad de poder ser, de que el estadio de la Cartuja sea la sede de ellos dos? Sería bueno, incluso para la ciudad o incluso para Andalucía, que Sevilla y Betis compartieran estadio y pudieran aprovechar su estadio para otros negocios. ¿Me pregunta usted eso a mí? Su opinión, no le pregunto lógicamente porque el presidente de Sevilla no ha querido subir. Por favor, ¿quiere usted dar su opinión aquí? Como Junta de Andalucía, ¿considera que es una pena que no se aproveche más ese estadio? Bueno, a ver, ya lo he comentado, ¿no? Es decir, además, Sevilla y Betis forman parte del Consejo de Administración de una manera testimonial, pero sí, también forman parte del Consejo de Administración. Y yo se lo he hecho saber a los presidentes en privado y en público que el estadio de la Cartuja está abierto, está a su disposición para cuando lo necesiten, independientemente de otros planteamientos que evidentemente no nos corresponden a nosotros, que corresponden lógicamente a su junta directiva, a sus presidentes y nada más, pero es lo que les puedo decir, o sea, está a su disposición. Ellos tienen el estadio de la Cartuja que ya, porque entiendo que en una etapa hasta que llegamos nosotros, pues efectivamente era algo que vivía con cierta lejanía o más, ¿no? Porque a veces hablábamos antes, ¿no? Cuando tú me hablabas, Pablo, del Estadio Olímpico, yo decía, no, Olímpico no, Estadio de la Cartuja, ¿no? Porque muchos asocian al Estadio de la Cartuja a un fracaso. Lo asocian a un fracaso, porque pudo haber sido olímpico y no lo fue. Entonces ahí como que se truncaron un montón de sueños, un montón de proyectos, un montón. Y entonces fue como, te abandono, porque me hace recordar algo que iba a ocurrir y no ocurrió nunca. Y además me costó una verdadera fortuna aquello. Entonces prefiero apartarme de... Y siempre ha vivido el Estadio de la Cartuja con ese estigma. Ha sido un estadio, una instalación estigmatizada por eso que no ocurrió. Bueno, yo creo que hemos venido un poco a decir, señor, esto fue una etapa, pasó, no nos tenemos que martirizar más, ¿verdad? Tenemos que recuperarlo entre todos y vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle el mayor rendimiento posible. Y a lo mejor, en aquella otra etapa, evidentemente Sevilla y Betis pues verían aquello de esa manera y a lo mejor ahora lo pueden ver de otra manera. En cualquier caso, dicho esto, a disposición, el estadio, el presidente lo sabe, los presidentes lo saben, a disposición de los clubes. Antes ha comentado el tema del fútbol sala. ¿Jaén se puede ser la sede principal o la sede oficial de la selección española de fútbol sala? ¿Considera que es una manera también de revitalizar la provincia, una provincia que está siendo bastante castigada?
Me da igual. Sí. Me da igual. Bueno, ya lo dijimos con el presidente de la Diputación. Estuvimos con un acto precioso de visita antes de la puesta en marcha de la inauguración oficial. Íbamos con nuestro casco, todo reglamentario, con 2 metros de distancia, todo fantástico. Y sí que Jaén tiene todo, pero sobre todo tiene lo más importante. Y el fútbol sala, igual que el fútbol, es pasión. Y además es pasión acelerada, porque en el fútbol hay transiciones lentas y transiciones rápidas, pero el fútbol sala, si pestañeas, te lo pierdes. Y Jaén irradia pasión por el fútbol sala. Tiene una afición maravillosa, una marea amarilla, y bueno, y no solo la marea amarilla, porque son más clubes los que están en la alta competición, ¿no? Entonces, el respeto que la Real Federación Española de Fútbol siente por Jaén es máximo por toda la provincia. La Junta de Andalucía quiere dar un impulso al Olivo Arena, y bueno, pues no se ha cristalizado todavía nada, pero sí que hay conversaciones, que bueno, que espero que las mantengamos en la privacidad, porque si no ya esto va a ser tremendo. No, pero sí, yo creo que Jaén puede albergar partidos de la selección española de fútbol sala, tanto masculina como femenina, campeonatos de España, hay muchos eventos que podría albergar, sin duda. Sí, no, efectivamente, venimos hablando un poco sobre esto, ¿no? Nuestra ilusión es convertir a Jaén en la casa del fútbol sala español, ¿no? Es decir, que donde la selección también encuentre su hogar, ¿no? La selección de fútbol sala encuentra su hogar allí en Jaén y, bueno, no lo conocerán muchos de ustedes, pero el Olivo Arena es una instalación impresionante que se ha gestado allí entre la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía. Probablemente es la instalación donde ha requerido más inversión en los últimos años deportiva, y nosotros lo que queremos es apostar para que alrededor de esa enorme instalación podamos crear otras pistas anexas de fútbol sala para que se pueda generar ese ámbito, ¿no? de concentración de las selecciones de distintas categorías, de centros de alto rendimiento, de formación, etcétera, etcétera. Es decir, convertir Jaén, digamos, en esa, digamos, singularidad, ¿no? que supone y representa, pues, ser el hogar del fútbol sala en España. Sí. Discúlpame, esto que está diciendo Javier es que es importante, porque es la diferencia entre conocer y estar. El día que estuvimos en Jaén, Javier quiso conocer que necesitaba un evento para poder desarrollarse de primer nivel, un evento de primer nivel de fútbol sala. Y entonces tuvimos una charla primero, pues, cuando venías en el coche, lo recordarás, de manera telemática, y después en persona. Y entonces, pues, le estuve explicando, también con Pablo, que Pablo, además de ser presidente de la Federación Andaluza, es el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, que una instalación tan magnífica como aquella requiere también una segunda pista, porque en los eventos de gran magnitud los calentamientos de los jugadores requieren. Y entonces ese es el paso que nos queda entre medio y en el que estamos trabajando. Y también, como estamos pasando temas, no quiero dejar un tema importante. La Cartuja como estadio estigmatizado. La mejor manera de pasar página a un estigma es con un gran logro, asociar este estadio a algo maravilloso. La Real Federación Española de Fútbol, conjuntamente con la Federación Portuguesa, tiene un sueño, y es traer el Mundial 2030 a España. Yo también estoy en condiciones de decir que si España alberga un Mundial, la Cartuja será una de las sedes. Un regalo que le hace al consejero. Bueno, yo ya me voy. Bueno, tenemos un preámbulo, ¿no? Tenemos un España-Portugal también puede ser bastante bonito, bastante atractivo, ¿no? En breve. No es casual que lo juguemos y que lo juguemos aquí. El fútbol femenino estaba viviendo un buen momento, llegó la pandemia, o parecía que estaba viviendo un momento, estaba poniéndose de moda, o se estaba impulsando. ¿Cómo se vive ahora la pandemia, la selección española de fútbol femenino también, toda esta actividad? ¿Qué futuro le ve o prevé que tenga el fútbol femenino?
Bueno, con la prudencia que los éxitos, pero sobre todo los fracasos deportivos a lo largo de nuestras carreras nos hacen tener, y sobre todo con la humildad del respeto a todas las selecciones, tengo que mostrar mi alegría por el magnífico trabajo, los resultados que está obteniendo el seleccionador Jorge Vilda, todas sus chicas, todas las selecciones inferiores que ya estamos al primer nivel. Hemos sido campeonas del mundo sub-17, hemos sido campeonas también de Europa, hemos estado a punto de serlo, hemos sido subcampeonas del mundo sub-20, campeonas de Europa en varias categorías, y estas chicas de una enorme competitividad, formación, calidad, conjuntamente a algunas veteranas que ya nos han demostrado que son top, se está creando algo que huele muy bien, algo que luego el deporte, Javier, ¿verdad? Pues sí. Llegas en cuartos y te toca, pues como nos pasó en el último mundial, nos tocó la campeona del mundo y perdimos 2-1 en un partido que perfectamente podía haber sido el resultado de otro, ¿no? Pero existe la sensación en Las Rozas de que estas chicas van a decir mucho y pueden escribir una página de oro en el fútbol femenino de España. Para nosotros, independientemente de que consigan un logro, un campeonato de Europa, un campeonato del mundo femenino, que esto es muy difícil, ya el hecho de estar peleando con las mejores, el otro día pues le ganamos en Holanda, ¿no? Que es toda una campeona de Europa. Creo que ya hemos dado ese paso para poder decir que podemos jugar mirando a los ojos a cualquier selección del mundo. Para terminar, me gustaría hablar de una cuestión que hace unas semanas han comentado antes, que en el fútbol no hay religiones, no hay ningún tipo de raza, no hay ningún tipo de conflicto en ese tema. Sí que es cierto que hace unas semanas pasó una cuestión entre el partido del Cádiz y el Valencia, entre dos jugadores. Ha habido un informe por parte de la Liga de Fútbol Profesional en el que parece que no se encuentran imágenes que certifiquen esa denuncia de racismo que pudo haber, o de posible racismo que pudo haber. La Federación creo que pasó todo a competición, ¿no? para que llevara el tema adelante. Me gustaría saber vuestra visión como personas del fútbol, aparte de institucionalmente el papel que jugáis, de todo, de eso del racismo, y si en España, en el deporte español hay racismo o no, o cómo se vive esto, ¿no? Pues tampoco son muchos los casos que se han podido ver, ¿no? de algún posible caso de racismo, ¿no? Yo me gustaría decir y ahora sí que me gustaría dirigirme a los medios de comunicación. Lo que creo que no es justo, es que por un caso puntual, donde tiene que intervenir la presunción de inocencia, se haga una causa general. No es justo. Es decir, no sé cuántos partidos de fútbol se celebran cada fin de semana. No sé cuánto, cientos, miles. Muchos más, decenas de miles. Decenas de miles. Gracias, Luis. Decenas de miles. Uno parece que dijo, que no sabemos si lo dijo, el otro lo entendió de esta manera. Y ese caso trata de cubrir como una especie de manta, de nube al resto. Entonces yo, de verdad, diría, esto lo aprendí de mi madre, que en gloria esté, seguro. Una pizarra blanca, y había un puntito negro. Y me decía, ¿qué ves aquí? Y punto negro. Y si el resto de la pizarra no la ves. Sí, es cierto, pero yo me fijé en el puntito negro. No caigamos en ese error. A ver si podemos ver el resto de la pizarra, que era blanco. O sea, en este sentido, yo apelo a nuestra sociedad a que nosotros no somos una sociedad racista, ni vivimos estos casos habitualmente. Se producen casos puntuales, que puede haberlo. Siempre te encuentras gente de todo tipo, pero evidentemente, por favor, no hagamos una causa general
sobre algo tan nimia, tan puntual. Bueno, en mi caso, digamos que es una situación en la que lo que yo diga o haga se va a entender dentro del marco de mis competencias. Y también en la ausencia de competencias que tengo, pero sí responsabilidades. Mi responsabilidad como presidente de la Real Federación Española de Fútbol es mantenerme totalmente al margen de todas aquellas cuestiones que van a ser tratadas en los órganos, en este caso pues de competición, de la propia federación. Lo que sí quiero decir es cómo ha actuado la federación. Obviamente aquí hay una denuncia y hay también pues una persona que tiene todo el derecho del mundo a ser tratado con el principio de presunción de inocencia. La Real Federación Española de Fútbol, el lunes siguiente al partido, como cada lunes de cada semana, pues reunió a su comité de integridad. El comité de integridad trató este tema, como cada lunes, y el martes siguiente se pasó al comité de competición. El comité de competición, el miércoles, día siguiente, como cada miércoles, se reunió y trató este tema. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en el comité de competición, de apelación. Después viene el TAD, que está ya fuera de la federación, y por supuesto también se puede seguir en la justicia ordinaria. Yo quiero reivindicar, siempre hablo del fútbol como una escuela de valores. Hechos puntuales que se van a tratar en la federación, por mi condición de presidente, no puedo entrar en ellos. Sí decir que ambas partes tendrán las máximas garantías con las pruebas o la ausencia de estas que pudiera haber para que haya un resultado. A partir de ahí, pues totalmente de acuerdo, Javier. Creo que lo mejor del deporte es la oportunidad que te da, y especialmente, cualquier deporte, pero especialmente en equipo, de convivencia, de crecer, de valorar, de saber que tu compañero es tu compañero y nada más, y no ver más allá. Por lo tanto, lo que esperemos es que se valore esa pizarra blanca, que se valore lo que ha hecho el fútbol español, el programa Tarjeta Roja contra el racismo, se valore lo que hace UEFA y FIFA, Respect, la campaña Respect, tan conocida, tan importante, y sinceramente con los decenas de miles de partidos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, etcétera, que hay en España, el deporte es un ejemplo para la sociedad, no en España, en el mundo en general. Hace 2 semanas vivimos una final de Copa del Rey, la ganó la Real Sociedad, el Bilbao repite como finalista contra el FC Barcelona. ¿Qué pronóstico hacen para mañana? ¿O qué partido esperan ver? Pues que va a ser un partido magnífico, ¿verdad, Javier? ¿Cómo cree? Sí, ¿no? Bueno, la final última no fue tan magnífico el partido. Fue más emocionante que bueno. Fue emocionante, sí. Pero bueno. Pero es curioso, ¿no? Es curioso porque, fijaros, la final de la Supercopa la jugó el Barça contra el Athletic Bilbao. Y le ganó el Athletic Bilbao. Y la Copa del Rey la jugó la primera Real Sociedad Bilbao, que la gana la Real Sociedad. Y ahora tenemos un Barça Athletic Bilbao, ¿verdad? Que el Barça lógicamente vendrá con ganas de decir, oye, que lo de la Supercopa pues fue su Supercopa, ¿no? Y un Athletic Bilbao que yo creo que tiene como una especie de idilio con la Cartuja, ¿no? Porque ya es la tercera final consecutiva que va a jugar en el ha ganado estadio, una, ha perdido otra. No lo sé, pero lo que estoy seguro es que vamos a disfrutar muchísimo de un espectáculo. Y también me gustaría decirles que mañana Su Majestad el Rey, una hora antes de la final de la Copa del Rey, va a inaugurar una exposición museo del deporte español y del deporte mundial en el mismo estadio de la Cartuja, que yo invito a todos ustedes a que lo puedan visitar porque merece la pena. Auténticas joyas del deporte, de todos los mejores deportistas de todos los tiempos están allí, piezas auténticas expuestas en una sala enorme, que es otra de las apuestas. Es otra de las apuestas por la Cartuja para convertir aquello en una especie de peregrinaje, ¿no?, al mundo del deporte. Y este es solo el comienzo de otras muchas más cosas que sin ninguna duda
van a ir llegando poco a poco. Me está mirando mi secretario general de Deportes, José María, me está mirando. Pero les invito, de verdad, les invito a que puedan visitar esa exposición museo. He tenido, lógicamente, oportunidad para ver cómo quedaba, y Su Majestad el Rey mañana pues la va a inaugurar un rato antes de la final de la Copa, y disfrutaremos de ese rato, Luis. Así que les invito a que acudan porque es una auténtica maravilla. Además, entre deportistas, porque porque Su Majestad el Rey, efectivamente, y hay del Rey también hay algún material allí como deportista olímpico que ha sido, ¿no? Presidente, ¿qué final espera? Una final pues que en estos 159 países se siga con pasión. La Copa del Rey, cuando llegamos, era un modelo obsoleto que había que cambiar. Hemos construido una competición que es la competición del vértigo, la más seguida en la historia, partidos tremendos, con continuos vaivenes, con emoción hasta el final, penaltis. La Copa del Rey ha cambiado, el modelo ha conseguido democratizar a todo el fútbol español, que los pequeñitos tengan opciones, y mañana es el culmen de todo eso. Por lo tanto, espero que haga honor a una competición magnífica, a una competición que ha devuelto a los clubes más modestos ese sentimiento de pertenencia con el fútbol español, recibir a clubes grandes en sus estadios o en sus pequeños campos municipales, y ojalá podamos poner el broche de oro con una final fantástica, donde disfrutemos y donde, pues, por supuesto, como se suele decir, y en esto no voy a ser yo diferente, gana el mejor. Una cosa, usted ha cambiado el formato, es verdad que es una copa más atractiva. Las semifinales sigue siendo doble partido. ¿Hay posibilidad de que sea solamente, o sea, que se quite ese doble partido de la semifinal y terminar de reformar definitivamente el formato? Mira, nos gusta este formato tal cual está, y te voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, hay un compromiso en un tender como manda nuestra ley, como la CNMC nos conllevó a poner encima de la mesa, y eso pues no lo podemos tocar, ¿no?, hasta que haya un nuevo tender. Pero nos parecía que era muy importante dar la posibilidad de que todos los equipos que quieran llegar a la final, cuando lleguen a la final, al menos una vez hayan podido jugar en su estadio. Y eso únicamente ocurre si ponemos la semifinal a doble partido, que además es un partido, pues, es una eliminatoria muy, muy agradable, muy, muy similar a las europeas. Pero, oye, en un momento en el que la salud de los futbolistas está tan cuestionada, con un calendario totalmente abarrotado, hemos conseguido vaciar el calendario con 4 o 5 fechas por toda la eliminación de estos partidos. Hemos conseguido que equipos no nacionales, equipos de las primeras categorías autonómicas, en este caso la primera andaluza, compitan con clubes de primera división. Es decir, nos gusta el formato y estamos siempre dispuestos a mejorar, siempre dispuestos a aceptar críticas, propuestas, pero de momento creo que este formato ha llegado para quedarse unos años más. Bueno, pues solamente agradecerle la presencia a los dos, y que mañana, como dice, que gane el mejor y que Andalucía siga siendo la casa de la selección española. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.